Manjar del cielo para tu alma, con el evangelista Jorge Orellana. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 22. Dice la palabra del Señor: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto quedó en Corintio y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Cómo puedo superar los sentimientos de soledad? Aquí podemos nosotros leer y apreciar que Pablo soportó en soledad la cárcel, donde se sintió profundamente aislado. En los últimos meses de su vida, nos dio el maravilloso secreto de lo que podemos hacer durante esos tiempos de intensa soledad. Primero, él reconoció la presencia de Dios. Escribió que el Señor había estado a su lado. Pablo no podía cambiar su situación, pero en aquella celda vacía y húmeda se acordó que Dios estaba con él. En segundo lugar, Pablo lidió con la soledad, trayendo a la memoria cuán fiel había sido Dios para fortalecerlo en el pasado. Segunda de Timoteo 4:17. El Señor apoyó a Pablo infundiéndole fuerzas. El apóstol sabía que nadie podía quitarle la vida sin el permiso de Dios. Con frecuencia citamos Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es significativo que Pablo estuviera preso cuando escribió estas palabras, aunque enfrentaba circunstancias desalentadoras. Él llevaba por dentro una esperanza imperturbable, pues entendía la verdad de su vida, que su vida estaba totalmente bajo el cuidado omnipotente y vigilante del Señor Jesucristo. En tercer lugar, Pablo combatió sus sentimientos de soledad acordándose que tenía el privilegio sin igual de cumplir el propósito de Dios para su vida. ¡Qué ánimo tan grande! Es saber que somos partes del plan providencial de Dios. David también se halló
y halló ánimo en la presencia del Señor. Muchos de los salmos, que compuso fueron escritos como resultado de pasar por las situaciones más desoladoras y extremas en su vida. Juntamente en medio de una de ellas escribió estas palabras: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmos 34:6. En su soledad, Pablo también atesoró la compañía de sus amigos. Escribió que Lucas se había quedado con él y instó a Timoteo y a Marco que lo acompañaran. Mencionó a 4 personas que lo confortaron por nombre propio: Ébulo, Pudente, Lino y Claudia. No sabemos nada acerca de estas 4 personas excepto que acompañaron al apóstol Pablo. Tuvo que ser uno de los cumplidos más grandes que ellos pudieron haber recibido. Finalmente, Pablo le pidió a Timoteo que trajera alguno de los libros con él, mayormente los pergaminos. En estos documentos de inmenso valor eran sin lugar a dudas las Sagradas Escrituras. Conociendo al apóstol Pablo, podemos suponer que sentía hambre literal de la palabra de Dios. En las horas de inmensa soledad, la Biblia puede traernos un profundo consuelo. El Señor Jesucristo se sintió totalmente solo al enfrentar su propia muerte. La Biblia dice que todos los discípulos dejándole huyeron. Mateo 26:56. Por si eso fuera poco, estando en la cruz, él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Jesús conoce todo acerca de la soledad. Sin embargo, también conoce el gozo de ser remontado sobre las alas de la fe en los tiempos más desoladores, confiando que el Padre nunca nos abandonará. Nuestro Señor es el ejemplo máximo de cómo podemos enfrentar los peligros de la soledad sin desanimarnos. Manjar del cielo para tu alma, con el evangelista Jorge Orellana. La palabra del Señor y ese poder profético del cielo. Radio a las Naciones desde Oklahoma City. Sintonízala.